amigos, vamos a hablar ahora con Nicolás Suárez Colman. Él es abogado, presidente de Republicanos Unidos de Río Negro, y anunció la incorporación al equipo, su incorporación al equipo de trabajo de la ministra Patricia Bullrich. Doctor Suárez Colman, gracias por atendernos. Rocío Suárez, Agustín Amado y Santiago Montórfano los saludan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Muy buenos días, bueno, muy casi buenas tardes, ya estamos casi, pero estamos ahí, pero estamos muy bien, ahí. ¿cómo andan? Esta es la hora que hablar de comida da hambre. Sí, claro, por supuesto. Nicolás, bueno, te sumás al equipo de Patricia Bullrich. ¿Cuáles son los motivos de esta decisión y cuál es el desafío por delante? Bueno, en principio nosotros venimos trabajando con Patricia de forma coordinada en un montón de acciones territoriales desde hace años que tenían que ver con toda esta cuestión del terrorismo pseudo-mapuche en la zona cordillerana, trabajando también una serie de temas que tenían que ver con narcotráfico y de lucha con el narcotráfico y cuestiones de políticas de seguridad. Y bueno, luego de mucho tiempo de construir vínculo y de ir desarrollando un esquema de confianza, me citó a su despacho en la ciudad de Buenos Aires para invitarme a formar parte de su equipo. En principio, esta invitación es para incorporarme a su cuerpo de asesores en el Senado de la Nación. Bien. Pero también con la posibilidad de que si el gobierno nacional decide finalmente concretar el proyecto de la creación de la subsecretaría de seguridad productiva, me puede incorporar en ese espacio como subsecretario. Bueno, que es una secretaría cuyo destino es el cuidado de la producción, ¿sí? Evitar que se tomen campos como pasó con Graboy, de que tomen pozos petroleros como pasó con ATE y algunos grupos que se autodenominan también mapuches, digamos, y toda esta cuestión que tiene que ver con cuidar lo que genera riqueza. Algunos de estos aspectos van a estar tal vez incorporados dentro de la reforma penal, ¿no? Bueno, la reforma penal en realidad tiene que ver un poco también con el desfasaje que hay normativo de la política del parche y parche. Sí. La Argentina ha actuado en reformas normativas en el Código Penal sostenida en circunstancias y no en una política criminal clara. Si vos te acordás, los secuestros extorsivos en la época de Bloomberg generaron una modificación, en el caso Bloomberg me refiero, generaron una modificación en el Código Penal, y vos por ahí mirás con otro tipo de delitos y ves unas penas exacerbadas, y por ahí delitos mucho más graves tienen penas mucho más bajas, o los delitos contra el Estado también tienen penas muy bajas. Entonces me parece que tiene que ver con eso, y con darle la forma a las figuras, cosa que uno tampoco tenga que estar interpretando de forma estirada, sino que sea clara que es la política criminal del Estado Nacional. ¿Se podría explicitar en la ley, no sé, tal vez ya lo está, yo no soy abogado, pero por ejemplo que el corte de un ingreso a un pozo petrolero tenga penas elevadas? Bueno, mira, acá la idea tiene que ver con también proteger las políticas nacionales, porque, a ver, primero y principal lo que hay que entender es que el derecho penal, ¿sí? Es la última ratio del Estado para poder restablecer el orden público. Sí. ¿Cuál es el orden público? La convivencia sana entre las personas que se respetan los derechos que les tiene asignada la ley, ¿sí? A ver, si hay un conflicto entre dos vecinos que se pelean todos los días, lo que hace la ley es tratar de que esos vecinos se puedan sentar a dialogar y charlar. Ahora, si eso pasa en mayores y se meten un tiro en el pecho, ahí ya interviene el derecho penal y dice, mira, muchachos, ya se fueron de mambo, ya pasaron los límites de lo razonable y acá se va a aplicar una pena porque evidentemente ustedes no saben convivir en sociedad. Entonces, esto era hasta ahora. Ahora también lo que hay que hacer es brindarle una protección a la persona que viene a invertir en la Argentina, a la persona que invierte actualmente en la Argentina, la que genera empleo, la que se quiere expandir y no puede porque está a merced de la extorsión de los sindicalistas y de estos grupos terroristas que andan dando vueltas. Entonces, creo que sería importantísimo poder concretar eso porque en definitiva pone a la Argentina en un lugar de seriedad frente a una sociedad que tiene deseos de invertir en Argentina por sus recursos naturales, por su potencia, por su ubicación estratégica en el globo. Digamos, creo que hay muchas cuestiones a tener en cuenta ahí también. Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, Agustín Amado soy. ¿Va a ser la banca de Patricia Bullrich el ariete para la reforma penal? Sí, yo creo que Patricia va a tener un rol preponderante
primero por el valor de su figura, creo que o sea, ella va a tomar como en su agenda esta reforma en cantidad en las elecciones, y creo que se encamina a ser la presidente del bloque del Senado de la Nación, y creo que va a ser la punta de lanza para poder llevar adelante esta reforma penal que la está pidiendo a gritos la sociedad, porque realmente tiene unos desbalances importantes. Entiendo. ¿Esta reforma ya tiene un borrador o son ideas que se están sumando a los efectos de constituirlo como tal, como anteproyecto, Nicolás? No, mira, nosotros venimos trabajando en la redacción de un anteproyecto. Esto lleva tiempo, no es tan simple, pero sí hay que tener en claro que hay 10 puntos que para mí en esto son fundamentales. Primero, lo que te decía al principio, la unificación de la normativa, porque hay mucha normativa disuelta también por leyes especiales. Declarar la imprescriptibilidad de los delitos gravísimos, ¿sí? Por ejemplo, los homicidios, los abusos sexuales, la trata de personas, los delitos contra la humanidad, los delitos graves contra el Estado, los delitos de corrupción, endurecimiento generalizado de las penas, porque no puede ser que una persona que robe tenga pena domiciliaria de 6 meses y después vuelva a robar otra vez. Incorporar delitos de ciberinteligencia y inteligencia artificial, agregar algunas delitos nuevos que nacen de las nuevas tecnologías, como por ejemplo, no sé, la pornovenganza, el secuestro virtual, la violencia organizada, las estafas piramidales, todas estas cosas que hoy el código no las contempla específicamente, y hay que estirar estos artículos hoy para poder hacerlo. La lucha contra la corrupción es fundamental, agravamiento de las penas con tema narcotráfico, brindarle mucha más protección a la víctima, porque ahí la ley está toda centrada en el delincuente y no está centrada en las víctimas. Ampliar la responsabilidad penal a las personas jurídicas, y por último los delitos que tienen que ver contra la familia y la violencia de género, pero no solo los delitos que se cometen, sino aquellas falsas denuncias que generan grandes perjuicios a muchas personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, y eso creo que son los 10 claves más importantes de esta reforma. Okay. Nicolás, buen día, ¿cómo va? Rocío Suárez habla. Bien, todo bien. ¿Van a trabajar también mancomunadamente con las provincias con respecto a lo que enumerabas al principio de la nota de cuidados de espacios que potenciales espacios donde se pueda llegar a invertir? Sí, bueno, mira, a ver, lo que primero hay que entender, creo que la foto de Javier Milei con los gobernadores el otro día tiene que ver justamente con esto, con empezar a ampliar las relaciones entre nación y las provincias y restablecer algunos vínculos que por ahí se han ido complicando por cuestiones políticas, y tiene que ver con establecer reglas de juego para cuidar el desarrollo de la nación. Digamos, las leyes tienen que estar no solo para proteger los derechos de los ciudadanos y poner límites al ejercicio del poder, sino también tienen que estar para poder garantizar en la generación de empleo, la generación de inversiones, el crecimiento económico, y todo esto que es lo que trae en definitiva bienestar. Así que eso va a estar, la idea es tener muchísimo diálogo dentro del Senado de la Nación y en general con los equipos de gobierno. Muy bien, doctor Nicolás Colman, gracias por habernos atendido, suerte en su nueva función, y bueno, seguramente estaremos charlando seguido sobre estos temas. Un abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes por el espacio. Gracias, el doctor Nicolás Suárez Colman, abogado, presidente